Bueno, muy feliz tarde a toda nuestra audiencia. Gracias por estar aquí en Desafiándote. Hoy nos vestimos de lujo porque está una persona a quien yo estimo, quiero, yo diría que amo como un hermano mío, porque por más que él no lo sabe, los dos estamos paridos por la misma placenta, la placenta del aprendizaje. Mi querido Víctor Guedes, feliz tarde, ¿cómo estás? Muy bien, Adrián, me encanta, bueno, tu presentación estupenda. La verdad que, en fin, ciertamente los dos coincidimos en muchísimos propósitos y las motivaciones son las mismas. Fíjate que Víctor y yo tenemos una coincidencia interesantísima. Los dos somos cinéfilos, los dos somos amantes de las artes plásticas. O sea, todas las artes prácticamente las hemos explorado, la escultura, la pintura, la música, el canto. O sea, Víctor y yo tenemos muchas coincidencias y además nos encanta la lectura. Él además es un escritor prolífico. Sus libros son una delicia de lectura, además que tienen mucha profundidad. Sus temas son variados, pero tiene también algunos monotemas. Un monotema es la ética y el otro monotema es la responsabilidad social en toda su forma, no solamente responsabilidad social empresarial, sino responsabilidad social en general. Y hoy por eso los temas van a variar en la conversación. Comencemos primero por la ética. A ver, ¿qué fue lo que tú aprendiste en tu casa que te hizo ser tan sensible a los temas éticos? Bueno, la verdad que siempre, yo tuve mamá, no tuve papá, y mi mamá sintetizó pues en todo su trato un cariño muy especial y una seriedad, una rectitud que siempre la recuerdo, y sobre todo la capacidad de lucha, la capacidad de persistir en sus propósitos, la capacidad de compensar todas las deficiencias y todas las limitaciones y de siempre salir adelante. La verdad que eh, creo que soy una derivación muy directa de toda esa sensibilidad y todo ese afecto que creo que era lo que más predominaba, ¿no? Compensar todo lo que me podía faltar con afecto, con cercanía, con comprensión, con consentimiento y, en fin, todo eso creo que rodeó mi infancia a pesar de las carencias de juguetes y de otro tipo de cosas, pero el afecto de mi madre es una cosa y su capacidad de lucha son cosas que no se me olvidarán. ¿Cuáles fueron tus primeros pininos profesionales? Yo, bueno, siempre en la docencia. Yo siempre he estado en la docencia. Comencé yo me gradué en la universidad y comencé a trabajar antes de graduarme realmente, porque comencé como preparador y después inmediatamente inicié mi trabajo en la universidad, y la universidad al año me becó y me fui a estudiar fuera y regresé y seguí trabajando en la universidad hasta el momento en el cual yo advertí un riesgo, que la Universidad Central era muy absorbente y yo llegué a tener temor de que se convirtiera la Universidad Central en un universo, porque en aquella época quienes trabajábamos en la Universidad Central convertíamos aquello en un universo y realmente generábamos una especie como de fronteras en las cuales todo lo resolvíamos, todo lo aspirábamos, todo lo hacíamos dentro de aquellos parámetros y a los 2 años fui capaz de ir diversificando mi actividad y de ya no ser dedicación exclusiva, sino tiempo convencional, y fui explorando otros mundos y bueno, después la vida me fue llevando por senderos muy diferentes y hoy en día uno se da cuenta del camino recorrido y es muy variado, muy disperso, pero al fin y al cabo siempre han tenido puntos de conjugación que son los que han movido mis intereses intelectuales y emocionales pues a lo largo de toda la vida, ¿no?
he pasado por muchísimas partes, ¿no? Me gustaría Desde, que le menciones dónde dijiste me fui fuera. Y creo que algunos inmediatamente pensaron a dónde habrá ido, dónde no, fuiste a... yo me fui a Roma, a la Universidad de Roma, y ahí me especialicé en teoría pedagógica, después regresé, trabajé en la universidad, después fui vicerrector académico de la Universidad Nacional Abierta, después de ahí me fui a trabajar con la UNESCO 3 años, después regresé y fui a trabajar a PDVSA, en fin, he recorrido múltiples mundos, ¿no? Cuando mencionaste tu paso por PDVSA, Francisco hizo así inmediatamente porque Francisco te llegó a pescar por allá por los lados de PDVSA y después por tu trabajo en el Centro Internacional de Educación y Desarrollo, el CIED. Sí, sí, el CIED, ahí ese fue el último sitio en PDVSA que estuve y la verdad que estuve en PDVSA en el CIED desde el momento de su concepción, en el cual trabajé muchísimo, hasta todo su desarrollo y su infeliz culminación, porque cuando cerraron al CIED, ¿verdad? Como consecuencia de aquellas decisiones de votar a más de 20.000 empleados, eh, el CIED a los 15 días iba a recibir el premio de la mejor universidad corporativa del mundo y no tuvimos la posibilidad de irlo a recibir porque cerraron el CIED y porque las 400 personas que trabajábamos en la organización fuimos despedidos 380 y algo de los 400 que trabajábamos ahí. Sí, por cierto Una que triste historia, menciona, era una universidad corporativa de, con una eh, consolidación de un proyecto estupendo que todavía uno lo recuerda y ciertamente no deja de estar acompañado con cierta nostalgia por los logros que se hicieron y por los aprendizajes que se sedimentaron en aquel momento, ¿no? aprovecho para expresar mi pesar, estoy seguro que el tuyo, por el reciente deceso de nuestra querida Mari Guanique, Sí, que Mari Guanique, claro, tristemente cómo no. La semana pasada, falleció la lamentable semana pérdida. pasada. Eh, Lamentable pérdida, sí. sí. Fíjate que a nosotros nos ha tocado coincidir con prácticamente toda la plana mayor de el CIED internacionalmente. Los tenemos ubicados en los diferentes países donde están haciendo todavía su labor, porque muchos de ellos se mantienen altamente activos y contribuyendo al desarrollo de otros países distintos al nuestro, que es una cosa que es muy doloroso siempre para quienes estuvimos ligados a lo que eran las mejores prácticas del CIET, que era el desarrollo económico de Venezuela. Entonces, Así en es. este caso, nosotros nos tocó vivir el trabajo tuyo en la concepción del modelo educativo del CIED. Y esta mañana precisamente hablaba con Francisco y su equipo de Proactive, hablaba sobre la importancia de los modelos educativos y tú fuiste parte fundamental de la concepción original del modelo educativo del CIED. Así es, sí, trabajamos en ese modelo y la verdad que todavía tiene plena vigencia. Ciertamente todo el esfuerzo que se hizo por convertir a la educación en las corporaciones como como un alcance estratégico, en el cual el CIED era prácticamente la única filial de Petróleos de Venezuela cuyo presidente de la asamblea era el presidente de la corporación, mientras que la organización que le precedió, que era el CEPET, era un apéndice de recursos humanos, lo que quiere decir que la redimensión del CIED respecto de lo que era el CEPET se convirtió realmente en algo estratégico porque estaba su máxima autoridad en la asamblea era el presidente de la propia corporación y todos los asuntos estratégicos que se requerían a nivel del esfuerzo de la producción petrolera tenían que sedimentarse en la formación que se hacía en el CIET. Y ahí se formaban desde los niveles ejecutivos más altos de la corporación hasta los niveles
operativos, pasando por los niveles profesionales en todos sus matices y en todas las ramas de especialización. Sí, de hecho nosotros tuvimos que ver con la educación del personal de nómina Gerencial. diaria, del personal técnico, Exacto. prácticamente no había un área donde nosotros no tuviéramos acción y bueno, ustedes confiaron en nosotros, la verdad que Así nos es. sentimos orgullosísimos porque durante muchos años llevamos adelante programas de educación que no se habían visto nunca. Por ejemplo, llegamos a desarrollar programas para enseñar mapas mentales, para Claro, enseñar sí, sí, sí. herramientas de estrategia de aprendizaje organizacional, cosas que no se veían, Claro. que se veían aquí en los Estados Unidos o en Canadá o en Excelente. Inglaterra, pero que en Así es. países de América Latina no se veían y el CIEL los llevó a su stream de educación. Qué bueno que pudimos tocar el tema del CIEL en esta conversación para honrar el trabajo de tanta gente que colaboró. Cuéntame entonces el tema de la ética. ¿Cuándo empezaste a profundizar en el estudio filosófico y metodológico de la ética? Bueno, toda la vida estudié muchísimo en mi pregrado, en mis posgrados, siempre el tema de la ética, y después en PDVSA me vi forzado a, 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 a a enfrentarme al desafío de cómo poder explicarle la ética a ingenieros, a personas que trabajaban en el mundo operativo. Y eso requería una sistematización muy particular porque no siempre se comprende lo que es una dimensión tan blanda y los alcances que esa dimensión blanda tiene en todas las actividades de carácter mucho más duro, pues, de la operación petrolera. Y se me ocurrió sistematizar un modelo, ¿verdad? En donde en lugar de abordar la ética desde el punto de vista de elucubraciones y de reflexiones filosóficas muy elevadas, tratar de operacionalizarlo en términos de peldaños muy asequibles y muy comprensivos. Y ahí, desde ahí fui perfilando la idea de pensar a la ética como cuatro planos de una perspectiva. Así como cuando uno tiene un cuadro por delante, uno trata de ver cuál es el punto de fuga que te proyecta en términos de la instancia más distante, de los planos intermedios y de los planos inmediatos, me puse a concebir una concepción de la ética que se comprendiera a partir de los distintos planos que se proyectan en una línea de profundidad. Y encontré que esos planos eran los siguientes. Un primer plano es no hacerle daño a nadie. Es decir, no hacerle daño a nadie significa que yo no voy a agredir a nadie, pero no quiere decir solamente que yo no lo voy a agredir físicamente, porque si bien es cierto que yo le hago daño a alguien cuando le mete un batazo por la cabeza, también yo le hago daño al otro cuando no lo dejo pensar o cuando lo acoso afectivamente o cuando no lo dejo ejercer sus derechos. Y en consecuencia, no hacerle daño al otro no es solamente tiene que ver con respetar la integridad física, sino también con respetar la integridad intelectual, la integridad espiritual y la integridad afectiva del otro, porque hay muchas maneras de hacer daño. La intimidación es el espíritu, lo que la tortura es el cuerpo. Y si la intimidación es el espíritu, lo que la tortura es el cuerpo, tanto daño es la agresión física como aquella que puede involucrar las dimensiones espirituales y el acoso y la limitación de los derechos del otro. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando tú te quedas en ese primer plano de la ética, de no hacerle daño a nadie, te quedas en un plano simplemente reactivo, te quedas en un plano inhibidor, en un plano negativo de alguna manera, porque es un mundo de prohibiciones. Yo no puedo hacerle daño al otro. Y resulta que la ética no es algo simplemente de prohibición, sino que es fundamentalmente algo de proacción. Y entonces ahí se convoca un segundo plano, que es, si bien es cierto que tiene validez no hacerle daño a nadie, es también cierto que tú debes ir más allá y debes pensar en hacerle bien al otro. Fíjate que hay una dimensión enorme entre el plano de no hacer daño y el plano de hacerle bien al otro.
porque, bueno, quizás la mejor manera de entenderlo es la imagen del buen samaritano, la imagen bíblica del buen samaritano. Hay un judío que lo asaltan, lo dejan maltrecho, moribundo a la orilla de la carretera. Viene un levita, lo ve, se conmueve, pero prosigue su camino. Luego viene un sacerdote, lo ve, se conmueve, pero también prosigue su camino. Esas dos personas no le hicieron daño a nadie, pero fue el samaritano que vino en tercer lugar, que lo vio, se conmovió, lo atendió, lo socorrió, le salvó la vida y se preocupó por lo que iba a ocurrir el día siguiente. Con lo cual el buen samaritano, a diferencia de los otros que no le habían hecho daño a nadie, le hizo bien a ese otro. Con lo cual ahí se legitima este segundo plano. Pero ¿qué sucede con la ética? Que la ética tampoco puede quedarse en ese segundo plano. No te me vayas de ahí, no te me vayas para el tercer plano, porque Okay. estamos dejando un poco al entender de la gente, porque muchas personas no saben que se llama buen samaritano porque la palabra samaritano no tiene una connotación positiva. Entonces, por eso hablan del buen samaritano, porque los samaritanos de por sí tenían un desprestigio, eran en cierta forma, estaban degradados en la sociedad. Entonces, por eso el samaritano, el buen samaritano, se desprende de esa condición precaria que le da su calificación de samaritano para hacer el buen samaritano, que es el que hace el bien sin mirar la situación de él, sino procurando el bienestar de la persona que había sido maltratada y agredida. Sí, es un apunte importante porque más allá de la connotación y de la tradición del samaritano, lo importante era que fue una decisión individual de alguien que es capaz de ver más allá de lo que significa el conmoverse afectivamente por la realidad del otro y asumir una obligación que iba más allá. Pero en esta desagregación de plano, lo importante es pensar en lo siguiente. Tampoco la ética puede quedarse en este segundo plano, porque cuando tú no puedes quedarte en hacerle bien al otro, porque hacerle bien al otro significaría limitar tu vida a aquello que hemos sintetizado otras expresiones que son muy comunes. Una que es haz bien y no mires a quién. Y otra es que haz el bien por el bien en sí mismo. Y resulta que no es así, porque cuando tú haces el bien sin mirar a quién, tú le lanzas una limosna y no eres capaz de verle el rostro ni de ver lo que él va a hacer con esa limosna. O cuando tú haces el bien por el bien en sí mismo, conviertes al bien en un fin y resulta que el bien no es un fin, el bien es un medio a partir del cual y a través del cual tú vas a generar realmente el esfuerzo proyectado hacia un propósito distinto y ese propósito es el ser humano. En consecuencia, el hacer el bien no es tampoco la resolución del esfuerzo ético, porque tú convertirías simplemente el bien en un fin en sí mismo y la idea es capitalizar el bien que tú haces. ¿Cómo tú capitalizas el bien que haces? Por una parte, en redimensionar tu condición humana como consecuencia de la experiencia que te reporta el haberle hecho bien al otro. Fíjate que es una cosa importantísima, de tal manera de que no se es bueno porque se hace el bien, se es bueno porque uno piensa que no hace el bien suficientemente. Ahí es donde viene la idea y el gran desafío de ir más allá de este segundo plano de hacer el bien a un tercer plano. Y ese tercer plano es cómo yo es decir, crecer como consecuencia de hacer el bien. Capitalizar el bien que yo hice para generar los productos de ese bien que hice en mi redimensión y mi enriquecimiento personal, pero también en el beneficio que le genero al otro. O dilo de manera inversa, si tú quieres.
en ver en primer lugar el beneficio que yo le hice al otro y ver cómo yo a partir de ese beneficio que le hice al otro me redimensiono y me enriquezco a partir de la experiencia que me permite seguir haciendo el bien cada vez mejor. Entonces, porque la autoestima es el primer deber que tenemos hacia nosotros mismos, y si no hay autoestima, no hay solidaridad. Es decir, cuando a ti te advierten en un avión, póngase usted primero la máscara si este avión pierde compresión, para que después que usted se ponga la máscara ayude al anciano o al niño que tiene al lado, te están enfatizando que tú tienes que privilegiar tu redimensión primero para poder ayudar a los demás. O el propio Evangelio cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. El orden de prelación es muy claro. Ama al prójimo como a ti mismo, pero el orden de prelación establece que el punto de arranque eres tú. El punto de arranque eres tú. Y no al revés. No al revés. No hay ningún texto bíblico que diga amate amate a ti Ama mismo a tu como amas a tu prójimo prójimo. a cuesta Sino, tuya. sino que, A exacto. costa Entonces, tuya. ahí entra la... Pero ¿qué ocurre? Que tampoco el concepto de ética se agota en este tercer plano. Porque si tú te quedas en este tercer plano, simplemente darías una dimensión demasiada encerrada dentro de las vivencias individuales y no serías capaz de incorporar al otro, que es al fin y al cabo quien define el comportamiento ético, porque se es ético a partir de la relación que yo tengo con el otro. Robinson Crusoe no podía ser ético o no ético porque vivía solo. Solamente hubo un problema ético cuando Robinson vio las huellas de Viernes, que era un semejante y que tenía que plantearse el problema de cómo yo voy a establecer mi interacción con ese otro que es semejante a mí. La ética existe en función de que yo pueda validar mi relación y mi dimensión moral con la vinculación con el otro. Entonces ahí viene el cuarto plano de la ética, hacer mejor al otro. Hacer mejor al otro. Entonces, la secuencia es no hacer daño, hacer el bien, crecer como consecuencia de hacer el bien y hacer mejor al otro. ¿Cómo yo sé que hago mejor al otro? Cuando yo sé que el otro está trabajando para hacer mejor al otro. Ese es el orden. Entonces, aquí, para tú comprender esas dimensiones de la ética, tú no tienes que meterte en grandes concepciones filosóficas, sino que simplemente tienes que pensar en la desagregación de tu actividad y en la confrontación de cada una de tus decisiones con esos aspectos, porque ahí está la ética. Entonces, alguien podrá decir, como desde luego en cantidades de experiencias que uno ha tenido, bueno, ¿y dónde está Dios ahí? Y entonces tú tendrás que responderle de esta manera. Mire, si tú eres creyente, si tú crees en Dios, Dios está en el plano, no hacerle daño a nadie en nombre de Dios, hacer el bien en nombre de Dios, crecer como consecuencia de hacer el bien en nombre de Dios y hacer mejor al otro en nombre de Dios. Pero vendrá otro y me dirá, no, yo soy agnóstico. Yo soy agnóstico y quiere decir eso, Víctor, que yo por ser agnóstico no puedo ser ético. Y vendrá otro y me dirá, no, Víctor, yo incluso soy ateo. Y yo, Víctor, entonces no puedo ser ético por ser ateo. Y entonces uno le dirá, perfectamente puede serlo. ¿Por qué? Porque tú puedes no hacer daño en nombre del otro, hacer el bien en nombre del otro, crecer como consecuencia de hacer el bien en nombre del otro y hacer mejor al otro en nombre del otro. De tal manera de que la ética no tiene que confundirse con la religión. Yo recuerdo que cuando a Fernando Sabater le preguntaban un poco las diferencias entre una y otra, él tenía una frase que yo me la apropio porque es maravillosa y creo que es muy iluminadora de esta diferencia, de esta distinción. Él decía, la ética es para una vida mejor, la religión es para algo mejor que la vida. Y entonces no hay que confundir las dos cosas. Una vida mejor con algo mejor que la vida, ¿verdad? Y en consecuencia cada uno en su plano correspondiente, pero nosotros vivimos en esta realidad y tenemos que administrar nuestro esfuerzo y nuestra interacción con el otro dentro del marco de esos desafíos que establece, a mi juicio, y que es lo que he estado planteando a lo largo de bueno, todos mis últimos años y todos mis últimos libros,
que por cierto, esta mañana fui a buscar el último, que se presentó la semana pasada. Lo fue a buscar, aquí lo tengo, por cierto. Este es que se presentó la semana pasada en Benancham. No sé si se ve. Sí, Sí, derecho ¿Se ve? social para aprender a vivir juntos. Exacto. Bueno, lo pueden conseguir en Benancham. Entonces, todo, he tratado de entrarle al asunto por distintas vías, por distintas disciplinas. Déjame Pero poner siempre, dos ingredientes adicionales a lo que acabas de mencionar. Lo que yo entendí hace mucho tiempo de tu conversación tiene que ver con dos capacidades del ser humano que son inherentes, que es el respeto, el respeto, el respeto a sí mismo y el respeto al otro. Y lo otro, la capacidad de ágape, la capacidad de dar de ti más que pedir para ti. claro. Mira, realmente yo pienso que estos dos conceptos, el de ágape y el de respeto, eh, eh, están envueltos en lo que yo llamo las dos alas de la ética. Las dos alas de la ética, del avión de la ética, realmente serían la libertad y la responsabilidad. ¿Por qué la libertad y la responsabilidad son las dos alas del avión de la ética? Porque la libertad, porque la ética es el ejercicio de mi libertad en el marco de la libertad de los demás. No puede haber ética si no hay libertad. Porque cuando a ti te imponen lo que tú debes decidir, ¿verdad? Que yo siempre digo cuando a uno le preguntan, ¿y por qué todavía hay tanta gente que pretende y que defiende las dictaduras? La gente defiende la dictadura por una razón muy sencilla, porque necesita un dictador que te ahorre la responsabilidad de tener que elegir, de ejercer tu libertad. El miedo a la libertad de Eric Fromm. Es decir, solamente hay ética dentro del marco de la libertad. ¿Por qué? Porque la ética es decidir. El verbo activo de la ética es decidir. Y las decisiones es elegir en el marco de mi libertad. Es elegir en el marco de lo que yo puedo, de lo que yo quiero y lo que yo debo. Cuando yo soy capaz de conjugar lo que yo puedo, lo que yo debo con lo que yo quiero en el marco de mi elección, ¿verdad? Eso es el ejercicio de la libertad. Pero la responsabilidad por el otro lado, ¿por qué? Porque la libertad tiene que estar acompañada con responsabilidad. Es un complemento necesario de la libertad, porque la libertad no es hacer lo que yo quiero, sino que tiene que enmarcarse dentro de determinadas pautas de conducta y de convivencia. ¿Y la responsabilidad qué es entonces? La responsabilidad son dos R's, y solo dos R's. Una primera R es la R de responder por lo que hice, responder por lo que no hice, responder por lo que dejé hacer, ¿verdad? Entonces, esa es la primera R de la responsabilidad, y la segunda R de la responsabilidad es rendir cuenta por las consecuencias de lo que hice, rendir cuenta por las consecuencias de lo que no hice y rendir cuenta por las consecuencias de lo que dejé hacer. Entonces, las dos R de la responsabilidad, cuando tú te das cuenta que si el ejercicio de la libertad requiere de eso, son los que le permiten la capacidad de maniobra al avión. Edgar Morin decía, en los Estados Unidos, en la costa este, hay la Estatua de la Libertad, pero deberían poner en la costa oeste la Estatua de la Responsabilidad. Porque es que el problema no es la Estatua de la Libertad, el problema es la Estatua de la Responsabilidad que acompañe el ejercicio de esa libertad, para que tú pienses que tú puedes ejercer solamente la libertad en el marco del ejercicio de la libertad de los demás. Entonces, ahí están las dos alas. Ahí, desde luego, está el respeto. ¿Por qué? Porque el respeto es fundamentalmente la para yo vincularme con el otro. El respeto del otro significa que yo respeto que el otro es alguien
Primero, igual que yo, porque el otro tiene los mismos derechos míos. Y al tener los mismos derechos que yo tengo, es igual a mí. Pero además es distinto a mí. ¿Por qué? Porque si es bien cierto de que él tiene los mismos derechos a mí, él tiene sensibilidades, vocaciones, aspiraciones, realidades y posibilidades distintas a la mía. Pero además de ser igual a mí y de ser distinto a mí, él es único. Porque él yo no puedo clonarlo, ni puedo replicarlo, ni puedo pretender que sea exactamente igual a mí o que igual al otro. Y en cuarto lugar, además de que ese otro a quien yo debo respetar es igual a mí, es distinto a mí y es único, ese otro es complementario, porque él y yo podemos hacer y podemos rendir mucho más de lo que individualmente generamos. En consecuencia, el respeto es la expresión fundamental que sintetiza la relación que yo debo tener con ese otro, respetando esos 4 ámbitos. Y el concepto de ágape es un concepto interesante porque los griegos tenían 3 maneras de hablar del amor. El amor para los griegos eran 3 palabras, 3 tipos de amor distintos, que era el eros, la filia y el ágape, ¿verdad? Son 3 dimensiones distintas. El eros es la relación que uno puede tener con otro sexo dentro de una condición de generar una realidad permanente de compañía. La filia es la que establece una nivelación y una relación homogénea en el afecto de uno y otro, que es la amistad, y el ágape es la atención, la consideración, la admiración, la veneración por el otro en términos de darle una capacidad de hospedaje a ese otro, ¿no? Muy bien, Entonces muchas eso es gracias. en línea de síntesis un poco Bueno, voy a tener que, las estoy dimensiones seguro que quienes estamos participando de esta conversación vamos a tener que escuchar de nuevo la grabación porque estaba muy, muy rica, muy, muy plena de cosas para pensar. Pero Sí, Francisco no quiere no es que vaya a fácil terminar. que uno pueda sintetizar en un breve tiempo todas estas cosas, pero trato de hacerlo de la manera más esquemática para que, en fin, y bueno, cualquier cosa, Sí. Mira, siempre... Francisco me está pidiendo que no quiere que se vaya a terminar porque sabe que ya culminó el tiempo, pero no quiere terminar sin hacerte una pregunta. ¿Me lo permites? Claro, claro, con Adelante, gusto. Francisco. No te estamos escuchando, Francisco. Leer los labios no ha funcionado desde hace años. Negativo. Algo está fallando en tu sesión que no se escucha. No, no se escucha, no, yo no escucho, Mientras Francisco no escucho. repara su sesión, Carlos Urbina, adelante. Hola, Víctor, un gusto. Hola, Carlos. Quería, bien, quería consultarte algo. Si bien, o sea, dos observaciones. Una, en la parte del no hacer daño a nadie y todo el tema de la responsabilidad, yo estoy de acuerdo, todo va muy hacia los demás. Ahora, yo le añadiría, o no sé si tú lo comentaste antes, que toda esa acción hacia otros también trae consecuencias hacia nosotros. Entonces, como digo yo, hay que velar por ese egoísmo positivo que, o sea, que tienes que hacerlo por otros, pero también tengo que hacerlo por mí, porque mi familia y un entorno mío o sea, es mi responsabilidad y mis malos actos van a llevarme a eso. Quisiera que nos hiciera un comentario sobre eso. Y lo siguiente es, ¿cómo se hace, si sabemos lo crítico que es el manejo de la ética dentro de las organizaciones? ¿Cómo recomendarías tú hacer llegar la formación de esos procedimientos y éticos de las empresas hacia adentro con el personal para que pues, realmente sea efectivo? Porque normalmente lo que hacen es que te doy un manual de ética y como tú decías, pura teoría, sin contexto y no tengo nada de dónde anclarlo. Entonces, ¿cómo recomendarías tú debería ser esa formación a ese personal y lo que te comentaba antes? Gracias. Bueno, gracias, Carlos, por tu pregunta. Bueno, en relación con la primera,
Sí, el tercer plano de la ética es precisamente la capitalización del bien que yo hago, y la capitalización del bien que yo genero y cómo evito el mal. ¿Qué quiere decir capitalizar la ética? Quiere decir que la ética hace crecer fundamentalmente a quien la ejecuta, a quien la ejerce, a quien la asume, ¿verdad? Las tres palabras que sintetizan a la ética, si a uno le dicen, ¿cuáles son las tres palabras que sintetizan a la ética? Uno podría decir que es la autoestima, la solidaridad y la participación. ¿Por qué? Porque la autoestima es el primer deber que tenemos hacia nosotros mismos. Y en la medida en que yo soy solidario, que la solidaridad es el primer deber que tenemos hacia los demás, yo no puedo ser solidario si no tengo autoestima. La autoestima es creer en mí mismo y quererme a mí mismo. Y en consecuencia, en esa autoestima, lo que pasa es que hay que tener una distinción entre lo que es el ególatra y lo que es el egocéntrico, ¿verdad? Porque el egocéntrico piensa, yo soy el centro de la vida de los demás, mientras que el egocéntrico, perdón, piensa, yo soy el centro de mi vida, y el ególatra piensa, yo soy el centro de la vida de los demás. El célebre cuento aquel de un presidente de una empresa que se encuentra a un amigo con quien ha estudiado primaria y lo invita a tomar un café y comienza a echarle todos los cuentos de todos los esfuerzos que ha hecho para ir escalando todo aquel desenvolvimiento que le ha hecho colocarse en las instancias más elevadas de la organización. Y de repente te lo dije, tengo media hora hablando de mí, pero bueno, vamos a hablar ahora de ti. Cuéntame, ¿qué opinas de mi último éxito? Entonces, ahí hay una diferencia entre la egolatría y el egocentrismo, ¿verdad? El egocentrismo, yo soy el centro de mi vida, y al yo pensar que soy el centro de mi vida, ahí estoy asumiendo el desafío ético. Pero cuando yo pienso, yo soy el centro de la vida de los antítesis de la ética. Y al ser la antítesis de la ética, entonces hay que tener mucho cuidado con esa manera de capitalizar en términos individuales lo que es toda alguna actividad filantrópica. En relación con la segunda pregunta, yo he desagregado que es el modelo que he tratado de desarrollar y lo he escrito en varias partes, la ética en la empresa se administra fundamentalmente en tres niveles. Primero, la ética de los trabajadores de la empresa. Segundo, la ética en la empresa. Y tercero, la ética de la empresa. Aquí hay una sutileza muy importante. Una cosa es la ética de los trabajadores, otra cosa es la ética en la empresa y otra cosa es la ética de la empresa. Entonces son tres dimensiones totalmente distintas. Yo tengo que trabajar por la ética de los trabajadores de mi empresa. En consecuencia, yo tengo que convertir la ética en una competencia. Así como yo, a nivel de la empresa, pienso que el liderazgo, la comunicación eficiente, el trabajo en equipo son competencias que yo debo desarrollar, yo tengo que pensar que la ética también es una competencia, y no solamente una competencia en el montón de las demás, sino que es sustantiva y transversal y que es la que redimensiona las demás, ¿verdad? Pero tengo que pensar también en la ética en la empresa, porque debo asegurar el orden de relaciones justas dentro de la dinámica de la administración de mi negocio. Y en tercer lugar, la ética de la empresa, porque la empresa tiene una personalidad jurídica que le obliga a tener una relación con el otro, que es la comunidad, con el otro, que es el medio ambiente, con el otro, que es un determinado momento. ¿Me explico? Yo le voy a mandar a Adrián, y Adrián se va a tener, puede tener la libertad para enviárselo a ustedes, una conferencia donde yo explico mi modelo de la ética en la empresa, que fue una conferencia que di en Benancham, está grabada, yo se las puedo enviar si a ustedes les interesa. ¿Ah? ¿Sí? Bueno, se las envío. Déjame anotarlo por aquí para que no se me olviden. Y bueno, me disculpan, pero ya mi tiempo se me cumplió porque tengo otro compromiso. Perfecto. ¿Oíste? Bueno, de verdad te agradezco mucho, te envío esa Víctor. conferencia. Te envío esa conferencia para que tú se la remitas a ellos.
por correo. Bien. Muchísimas gracias por haber acudido a esta invitación y nos vemos en el próximo programa. Gracias. Abrazos. Gracias.